Y el país integra, saludos cordiales, seguimos con más información que se genera desde aquí, desde la legislatura y comentarles que pese que estaba confirmado que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, comparezca hasta acá, hasta el pleno de la legislatura y explique los motivos del sumario administrativo contra la sanción de Verónica Abad de 150 días de suspensión temporal, la funcionaria se excusó a último momento. Tras la contratación del quórum, también la presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, dijo que en su momento se mencionó que acudiría, pero tras el oficio que se dio a lectura, no acudiría la funcionaria de gobierno. Sobre esto hubo reacciones, principalmente desde la bancada de la Revolución Ciudadana, lo mencionó Gisela Garzón, y de la misma forma lo hizo Lucía Pozo, quien fue la proponente que la ministra Núñez llegue hasta el Pleno del Legislativo. Escuchemos lo que señalaron. Que queda claro que no leen la Constitución y que si la leen no les importa lo que dice la Constitución. El ente fiscalizador del Ejecutivo, de los delegados del presidente, en este caso los ministros, es la Asamblea Nacional. Y no habría necesidad de llamarles ante el Pleno de la Asamblea Nacional si hicieran su trabajo como corresponde, pero ni lo hacen, ni lo cumplen, ni lo respetan, ni nada por el estilo. El llamado es porque se toma una decisión de un sumario administrativo a una autoridad de elección popular, que es la vicepresidenta, primero, y segundo, con base en una ausencia que, como dijo la vicepresidenta ante este pleno, no fue por su decisión. La demora en los pasajes y en el traslado y demás salió de sus manos. Eso no solo que configura violencia política de género, sino que además da cuenta que la funcionaria no entiende qué rol tiene. Y me preocupa además porque ante determinado sector de medios de comunicación, sobre todo, dice una cosa, dice que no se configura tal violación a la Constitución y demás. Lo mismo puede venirle a decir a la Asamblea y presentar sus descargos, pero no lo hace. Me parece que lo que más hemos sido es respetuosos de el encargo que tienen, pero en más hay un juicio político presentado y cuando ese momento llegue, ojalá sí venga. La bancada de ADN decía que primero debía responder en este caso la Corte Constitucional y no la ministra. No, la Corte tiene sus plazos y sus tiempos y la Corte en ningún momento se mete en el rol de fiscalización de la Asamblea, así como la Asamblea no se mete en el rol de interpretación de la Corte, es decir, son instancias separadas con funciones claras. La bancada de ADN ha dado cuenta y ha dado muestra además de una serie de violaciones al procedimiento, por lo tanto no me sorprende este desconocimiento en particular, pero en todo caso, mientras menos le responden a la Asamblea, más le afectan a la institucionalidad. No es una cuestión de quién preside la Asamblea o de qué bancada tiene más número de integrantes, sino de respetar la institucionalidad, y la Asamblea es un ente fiscalizador y eso no va a cambiar. Ahora nuevamente se le va a convocar de no acudir, ¿cuál sería el procedimiento? Esto entiendo yo que sumará a las pruebas o los elementos que tengan en su momento para el juicio político, e insistir en su presencia no es más que venga y le diga a la Asamblea qué ha hecho, porque al final la Asamblea no interpela, no es como una comisión que pueden hacer preguntas los asambleístas, aquí expone y se retira y se abre un debate. Entonces no debería tener miedo alguno e insisto, si ha hecho todo bien, que venga y nos demuestre. No creo que esperábamos que esto suceda. Hasta el día de ayer entiendo que la señora ministra había enviado un documento indicando que iba a venir. Luego seguramente fue asesorada o ella misma debe haber tomado la decisión de no comparecer a la Asamblea Nacional. No hay que olvidarse que todos los funcionarios, los ministros, son sujetos de control político. Esto solamente alarga y dilata un debate y una exposición que evidentemente la señora ministra deberá hacerle en la Asamblea Nacional, porque más allá de los argumentos que quieran o pretendan esgrimir en este momento, como esta salida de esperar la respuesta de la Corte Constitucional, evidentemente la señora ministra deberá venir a la Asamblea Nacional. Creo que más profundo y más grave de aquello es que se van agotando estos recursos de estas instancias y sin duda alguna el Estado ecuatoriano será sujeto de un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los funcionarios que se siguen prestando para estas cosas serán contra quienes el Estado repita. ¿Y en realidad había que esperar esa resolución de la Corte Constitucional para explicarlo a todo en el sumario o se podía dar eso sin aquella resolución? No había necesidad alguna, sí, tampoco le pidió permiso a la Corte Constitucional para emitir un sumario de esa naturaleza, por lo tanto no tiene ninguna lógica, ningún sentido, son elementos que en el camino van esgrimiendo, insisto, para dilatar este proceso. Sí, correcto. Desde la Asamblea se hizo lo que se podía dentro del ámbito de nuestra jurisdicción y competencia hacer. Rechazar este sumario administrativo, desconocer la sanción, pedir la consulta interpretativa a la Corte Constitucional. Ya se ha hecho, ya se ha emitido desde la Asamblea, desde la asesoría jurídica y desde la dirección jurídica de la Asamblea esa consulta.
la comparecencia de la señora ministra y por supuesto se instó a que haya una sanción de orden político en el efecto. Comprendo que ya se han recogido las firmas aquí para esa acción que no será inmediata, será con mucha seguridad para el año que viene, pero la consulta interpretativa ya está formulada desde la Asamblea Nacional y esperamos que lo más pronto posible pues la Corte pueda emitir su criterio al respecto. Y previo a conocer la excusa de la ministra de Trabajo, Jorge Acaiturri, desde la bancada del Partido Social Cristiano mencionaba que es importante contar con la explicación de la funcionaria de gobierno sobre lo que fue el sumario administrativo que derivó con la suspensión de Verónica Abad de 150 días de suspensión sin remuneración. Escuchemos lo que señaló. Expectativas de lo que pueda decir, yo creo que, mire, el argumento va a estar muy sesgado y va a ser un tema muy complicado. Y yo esto lo he dicho, no quiero hablar de los otros artículos, porque para mí el 425 de la Constitución que habla de la jerarquía y la normativa es claro. Y ahí te dice claramente cuál es la institución que tiene las competencias para sancionar a ministros, vicepresidentes, presidentes, etcétera, de la República. Y es la Asamblea Nacional. Entonces, claramente hoy nos topamos con una pugna de opiniones entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. El CAL ya aprobó el juicio y en entrevistas anteriores yo decía, me hubiese gustado que se cumpla la resolución que hicimos acá y esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional, ya que esta es la institución máxima de interpretación de la máxima ley que tiene el Ecuador, que es la Constitución de la República. Sin embargo, eso no significa que otros asambleístas y otras bancadas puedan ejercer su derecho y competencia constitucional de fiscalizar. Y al ser los juicios prácticamente de forma, es decir, en los que se revisan requisitos, se aprobó en el CAL. Así que lo que diga hoy, desde mi punto de vista, está sesgado. Vamos a lo de fondo. Es inadmisible, no pasa en ninguna parte del mundo que una ministra con un rango inferior a una vicepresidenta escogida por el voto popular pueda ser destituida por sumario. O sea que mañana vía sumario se pueden destituir al presidente, legisladores. Esto no tiene ninguna lógica y yo creo que todo el mundo lo entiende así. Así que hay un claro atropello a la Constitución, hay argucias legales que para mí son ilegales que ha cometido el Ejecutivo. Es decir, con esos argumentos, legislador, a su criterio, lo que era pertinente primero escuchar a la ministra y después calificar el juicio, como para entenderlo bien. ¿Cómo se dirimen las diferencias cuando existen dos poderes del Estado con posturas distintas? En el caso de que exista una institución que pueda interpretar esas diferencias, en este caso constitucional, como es la Corte, para mí tendría que haber sido la Corte que de forma ágil tendría que haber hecho un pronunciamiento citando los artículos que creo yo viola el Ejecutivo. Ahora, se lo hizo igual, sin embargo yo decía, eso no significa que otras bancadas y otros asambleístas no puedan cumplir lo que nosotros entendemos como el derecho constitucional y las competencias que le da la Constitución a la Asamblea para fiscalizar. Acuérdense que en la Asamblea hay diferencias de fondo y de forma. Acá, sin embargo, a pesar de que yo creo que en la forma se tuvo que haber esperado una resolución de la Corte, lo que han hecho es correcto, está en base a la ley. ¿Está en base a la ley entonces que no hay un pronunciamiento de la Corte para que se inicie el juicio político? Perdón, lo digo, la Asamblea lo puede hacer, si no para todos los juicios. ¿Pronunciamiento de la Corte? Claro que sí, si no para todos los juicios deberíamos esperar el pronunciamiento de la Corte. A mí me hubiese gustado, para darle garantías al Ecuador, que la Corte se pronuncie y después se actúe. Sin embargo, yo lo dije siempre, eso no significa que otros asambleístas puedan aplicar sus derechos y competencias constitucionales de comenzar la fiscalización. Por eso decía, en lo de fondo todos coincidimos, que el Ejecutivo ha violado la ley. En la forma me hubiese gustado que haya antes un pronunciamiento de la Corte. Sin embargo, lo que han hecho tanto asambleístas ejerciendo sus competencias de fiscalización y el CAL aprobándolo es lo correcto. La ministra dice que ya no tiene responsabilidad porque no firmó la suspensión de la vicepresidenta de la República. ¿Cuándo vio a Papá Noel llegar en marzo? Bueno, así más o menos, así de perdida está la ministra.
Y esto es lo que les podemos contar que se dio aquí en la legislatura, donde había expectativa para la comparecencia de la ministra Núñez, la misma que no llegó hasta acá, mediante oficio se excusó de comparecer. Nosotros vamos a estar atentos de lo que suceda para llevarles más información. Hay que recordar que la presidenta de la legislatura, Viviana Veloz, dijo que nuevamente se la volvería a convocar a la titular del trabajo. Con esto retornamos. Corapé informa.